la proximidad de aquello que acontece, diríamos, si habláramos inadecuadamente, en el interior de nuestra mente y a la vez en la comunidad compartida. Porque, insisto en esto, de verdad que es un asunto solo misterioso para las tradiciones liberales relativistas, que naturalmente no creen que haya experiencia del pensar. Si yo digo en un sistema euclidiano, y por lo tanto en las condiciones de este espacio, desde luego no en uno riemanniano, en un euclidiano, los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, se produce una experiencia en la que esto sucede necesariamente en el interior, porque legisla el propio lenguaje, es independiente de que uno estuviera muerto o no, en efecto, y por lo tanto involucra una experiencia de distancia y de proximidad que parece que tampoco pueden estar regidas por la dicotomía exterior-interior. Yo sí creo que necesita, y me parece que con esto traduzco lo que dices, y si no me corriges, sí creo que necesita un desprendimiento de las necesidades del sujeto, de las necesidades de salvación, de las necesidades de seguridad del sujeto. Sí creo, en efecto, hay un amigo mío que lo dice de una manera más radical y más fresca, ¿verdad? Desde el punto de vista del sujeto no se piensa, se hacen otras cosas porque se está demasiado interesado en pues que la realidad coincida o no con los deseos, que esto promocione o no, es decir, se instrumentaliza el pensamiento, pero claro, el pensar no permite ser instrumentalizado, se venga ante esa instrumentalización de una manera bastante sencilla, desaparece, como la princesa del balcón de los trovadores, ¿verdad? Claro, si no es cantada de modo suficiente y no le gusta, sencillamente no comparece. La no comparecencia del pensar es entonces el precio de las instrumentalizaciones, ahora dicho más técnicamente, que llamamos, que desde el pensar crítico se llaman ideología. Se ponen al servicio o de los intereses particulares o de los intereses de los grupos de poder, o etcétera, ¿verdad? ¿Alguien más quiere decir alguna otra cosa sobre eso? Sobre la ley del cambio, se me ocurre que, bueno, si admitimos que la filosofía es el concepto que admite la discusión y por tanto el cambio, la no inmutabilidad de las cosas, de los hechos, entonces si no aceptamos que hay cambio, y lo metemos en una ley entre comillas, entonces la filosofía no tiene razón de ser. Perdonadme un segundo, en relación con esta pregunta de nuestro compañero, fijaos, hasta tal punto, seguramente esto es una manera coloquial y tonta, pero sí comunicativa de expresarlo, ¿verdad? Imaginaos que yo me encuentro a alguien y digo, por Dios, ¿cómo estás de cambiado? Es una cosa asombrosa, resultas completamente irreconocible, y dice, es que soy otro. Claro, no hay la menor posibilidad de ningún modo de cambio ni de transformación si no hay el elemento de la mismidad, porque llamamos cambio a aquello que se altera, que se hace otro, manteniendo una mismidad. Si no, no le llamamos cambio. Si no, no está enlazado. O hay el enlace, os dais cuenta de que todas estas asunciones cabrían en lo que habíamos llamado logos contra mitos, en el sentido del enlace. No hay posibilidad, ni siquiera esta vez ya no para el pensamiento, ni siquiera para la percepción sensible, no hay ni siquiera posibilidad de ningún modo de darse, ni de ninguna continuidad, sin lo mismo que se transforma. Lo que nos pasa es que vivimos en un universo tan apolítico, tan acósmico y tan destruido por... Aristóteles le llamará, a la primera vez que esto ocurre, en los sofistas, le llamará una enfermedad de la libertad. El denostar cualquier legislación, como si esto supusiera ser un esclavo, solo le pasa a los esclavos. Nietzsche le llamará la enfermedad de la esclavitud. Solamente el resentido, el esclavo, el dominado, desde todos los puntos de vista, quiere a toda costa que no haya ninguna ley, considera toda ley como una punición, como un castigo, como un encarcelamiento, ¿verdad? No es posible ni siquiera la percepción sensible. Imaginaos que estáis en una esquizofrenia clínica.
y que por lo tanto sois incapaces, esto es lo que significa esquizo, ¿verdad?, pedazos, sois incapaces de enlazar ninguna dimensión de lo que ya no podríamos ni siquiera llamar experiencia. Suponer que no hubiera continuidad ni de la memoria ni de las imágenes de la anticipación, que son lo mismo también que la memoria, ¿verdad? La memoria tiene para la antigüedad las dos vertientes de orientación, tanto la del futuro como la del pasado. Sencillamente estaríais en una, ni siquiera, es mentira, ni siquiera en una alucinación permanente, sino en una monstruosa condición en la que unos fragmentos serían sustituidos por los otros, en la rotura de unas nadas sin enlace. No lo podemos ni imaginar, porque es una contradicción, porque imaginar ya es establecer la continuidad de lo mismo en los cambios, y de lo uno en lo múltiple. Lo múltiple, y agradezco mucho a Ana esa intervención, no es un múltiple porque no es una pluralidad referencial interna, sino está enlazada por ninguna unidad. Porque entonces no adopta ni siquiera la configuración mínima reconocible. Fijaos, cuando decimos en filosofía que la inducción es incompleta y que no podría en una inducción empírica nunca establecerse ni siquiera ningún concepto, en realidad lo que decimos es más grave. O hay un criterio de selección, o ¿por qué reuniríamos las instancias que dan lugar a eso complejo que llamamos silla o encerado o bolígrafo? El blanco sobre blanco no nos impide en este caso distinguir que se trata no de uno sino de dos o de tres objetos. Todo eso exige constantes elementos de continuidad y de mismidad que permiten el enlace y la separación de lo enlazado respecto del otro. Vuelvo a insistir en eso que es elemental y que parece que hemos olvidado. Lo pregunto conspicuamente, ¿y por qué será? ¿Por qué lo olvidamos constantemente? Que es que cualquier límite une y separa. Y si no enlazara aquello por lo que tiene en común, y por lo tanto diera lugar a una pluralidad, al mismo tiempo diferenciándola de todo lo que no está en esa pluralidad, no podría haber ninguna configuración, ninguna determinación, ninguna definición, todas las cuales son palabras que incluyen el radical límite en ellas. Delimitación, lo tenéis que oír, parece, perdonadme si esto resulta demasiado obvio, ¿verdad? Pero no me parece que nos lo podamos tampoco saltar. Definición, dice fines, términos, límite. Determinación, lo que pasa es que esto ya son las acepciones latinas, ¿verdad? Esto es lo mismo, todo ello es lo mismo que decir delimitación. Lo que tiene determinación tiene límite, lo que tiene definición. No es posible que se dé ningún correlato de lenguaje relevante sin determinación o sin delimitación en cualesquiera de los múltiples lenguajes que forman parte de la percepción. Javier. Otra teoría para esta digamos, para esta afirmación de por qué no hay noción de filosofía sin noción de la muerte. Perdona que te interrumpa un solo segundo. Espero que con eso se conteste en parte también la pregunta de nuestro compañero, ¿verdad? Que nosotros nos acostumbremos, un segundo solo, Javier, que nos acostumbremos como mínimo, y eso también equivale a que es que no estamos acostumbrados, que nos acostumbremos a pensar a la vez lo que se supone que son contrariedades, ya establece el enlace de logos. Lo uno no viene antes o no viene después. Todo el